Gracias, Carlos Lauría. Un gusto acompañarlos, saludarlos nuevamente, compañeros, compañeras. Efectivamente, creo que es un panel de lujo y aparte una circunstancia relevante en dos vectores. Primero, porque nos va a permitir tener un balance de lo discutido en los últimos días en distintas vertientes, pero también porque va a poner bajo la lupa la iniciativa para actualizar la Declaración de Salta, que está cumpliendo 5 años y que la CIP se dio a la tarea desde noviembre pasado, recibió el mandato de su comité ejecutivo para impulsar un trabajo que nos permite en la próxima Asamblea General de Córdoba, en octubre de este mismo año, generar una nueva versión, una actualización de esta Declaración de Salta, que en su momento fue muy pionera para abordar el ejercicio de las libertades de prensa, de libertad de expresión, la condición de la industria periodística en el mundo, frente al desafío de las nuevas realidades digitales, ante el desafío de la transformación en el consumo de noticias en las sociedades, en la presencia de las grandes plataformas digitales y los desafíos en general que están a la vista. Quiero presentar a los integrantes del panel. Martín Echevers es presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la CIP y gerente de Relaciones Externas del Grupo Clarín de Argentina. Es presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, la ADEPA, y abogado, además de contar con un posgrado en comunicación institucional. Asdrúbal Aguiar es abogado, miembro del Consejo Administrativo del Diario Las Américas de Miami y columnista. Fue sustituto temporal del presidente de Venezuela. Integró el grupo que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es autor de 19 libros. Carlos Jornet, que nos acompaña también, es director periodístico de La Voz de Interior de Córdoba, Argentina, y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Fue presidente de ADEPA. Es abogado, licenciado en Ciencias de la Información y magíster en Dirección de Empresas. Autor del libro Gestión Periodística. Muy bienvenidos los tres. Muchas gracias por su presencia y participación. Creo que en los últimos 2 días hemos tenido una interesantísima e intensa aportación sobre los desafíos que enfrenta la sostenibilidad de la industria periodística, en particular en sus plataformas digitales. Hemos tenido paneles de lujo muy difíciles de convocar, muy difíciles de coordinar, y por ello quiero reconocer a Carlos Lauría y el equipo de la CIP por una tarea muy relevante. La preeminencia del periodismo se ha discutido en estos paneles, debe ser entendido no solamente como un componente fundamental de nuestras democracias, muchas de ellas frágiles, incipientes, sino también la calidad de vida de los ciudadanos, la calidad de las decisiones que toman los ciudadanos en el día a día en sociedad depende de la calidad de la información. Las visiones diversas sobre la postura de la industria ante las plataformas digitales ha sido, por supuesto, uno de los ejes fundamentales también en este debate. Son visiones diversas, son visiones a veces encontradas, a veces alineadas, pero por supuesto todo ello, el conjunto de todo ello, y así fue diseñada de manera prioritaria esta asamblea de medio año, el conjunto de todo ello busca alimentar la discusión y orientar la mirada de la CIP hacia la renovación de la Declaración de Salta. Le pido a Martín Echevers que arranque con esta mirada de balance, de síntesis. ¿Dónde está esta conversación, esta discusión, Martín? Adelante, muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación. Un gusto compartir este panel con estos amigos panelistas, en realidad, colegas, pero amigos. Me encuentran ahora en Europa porque justamente ayer me tocó participar de un encuentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, representando también a la CIP, aunque la silla correspondía a la WAN, a la World Association of Newspapers, y me pidieron que los representara, y se tocaba justamente el tema de la inteligencia artificial, los motores de inteligencia artificial y su articulación con la propiedad intelectual y los productores de contenidos
entre los cuales uno muy destacado e importante para la democracia, sin duda, son los medios de comunicación. Y esto viene a cuento de que la idea o la iniciativa para renovar o para actualizar Salta vino justamente, no sé si recordarás, Roberto, porque tú estabas ya en una posición importante en la CIP, estaba Carlos Jornet también, y de alguna manera lo que nos motivó como institución a pensar en que era necesaria una actualización fue la aceleradísima aparición el año pasado del ChatGPT y de la inteligencia artificial generativa, que nos puso ante la encrucijada de ver un fenómeno totalmente nuevo que explotaba en muy pocos meses y el cual sentíamos que no lo teníamos suficientemente cubierto por nuestra declaración anterior. Pero si bien el disparador fue la inteligencia artificial, a poco de darnos cuenta de dónde estábamos parados, percibimos que en estos casi 6 años, son 5, pero van a ser 6 en octubre cuando lleguemos a la Asamblea de Córdoba, desde la aprobación de Salta, han sucedido muchas cosas en el mundo de Internet y sobre todo en el mundo de la relación entre las plataformas de Internet o los grandes jugadores, para llamarlos como realmente son, los jugadores o los actores tecnológicos de Internet y el mundo del periodismo y de los medios de comunicación. Obviamente hemos visto la declinación muy fuerte de los ingresos de nuestra industria en estos 6 años, mucho más acelerada de la que se preveía en 2018. Hemos visto una intermediación creciente de la distribución de nuestros contenidos que antes se consumían hace 10 años, prácticamente la mayoría de nuestros contenidos se consumían en nuestros sitios y hoy la gran mayoría llega a través de otros actores del ecosistema digital. Hemos visto los debates que se han dado alrededor del mundo respecto de la compensación por el uso de los contenidos y creo que acá es bueno rescatar, y vos lo decías, Roberto, en tu presentación de recién, lo pionero que fue o lo pionera que fue la declaración de Salta respecto de algunos temas, ¿no? Acuérdense en ese gran debate que tuvimos en Salta, creo que fue el penúltimo día de la asamblea, cuando discutíamos la cuestión de la propiedad intelectual que no estaba en los borradores y la compensación o la repartición justa de los beneficios que generen los contenidos en el ecosistema, lo cual fue la base para poder, de alguna manera, legitimar desde la declaración de Salta los pagos a los contenidos. Luego de eso, a pocos meses se aprobó la Directiva Europea de Derechos de Autor en la Era Digital, que fue la que primero obligó a los países de Europa a sancionar leyes que justamente respetaran o hicieran respetar el derecho de propiedad intelectual de los editores frente a los actores tecnológicos. Luego vino otro gran caso que lo seguimos hoy citando, que fue el de Australia, con un sistema muy novedoso, la instalación de un código de negociación entre medios y actores tecnológicos y plataformas para llegar a acuerdos de compensación que en tanto sean satisfactorios para las partes, evitan la intervención del Estado, y esto fue, creo que es un gran dato de lo que se pudo lograr con el Código de Negociación de Australia, que es, creo que a lo que aspiramos todos, que haya negociaciones privadas, pero negociaciones privadas equilibradas, donde de alguna manera se compense o se equilibre la asimetría de poder que hay entre las partes frente a actores que tienen, bueno, facturaciones muchas veces del tamaño del PBI de los países, ¿no? Y los medios que estamos en una situación de mucha mayor vulnerabilidad que hace unos años. Pero claramente, no solo el tema de la compensación, si uno mira algunos artículos de Salta, por ejemplo el del acoso digital, vemos que ha sido muy pionera Salta, porque las grandes cuestiones de acoso digital a periodistas, a medios de comunicación, a trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos, se han dado en los últimos años. En mi país, por lo menos tenemos casos muy evidentes, incluso con acosos sobre colectivos más débiles, minoritarios, como pueden ser el colectivo de las mujeres u otras minorías que sufren acosos muy significativos en el medio digital.
y también, por supuesto, acosos desde el punto de vista político. Hoy se ha visto a partir de la polarización creciente que viven en nuestras democracias, en parte también alimentada por la polarización de los discursos en el entorno digital y por la polarización algorítmica y las cámaras de eco, vemos como muchas veces los periodistas son hostigados por o El Martín, micrófono. te perdimos, me parece que se te Quedaste apagó el muteado, micrófono. Martín. Martín, quedaste silencio. muteado. Estás Martín. muteado. Martín, Le voy a mandar un mensaje. Ahora se Ahora, ahora sí. Perdón, disculpen. No, decía, al ver este tipo de acosos, muchas veces emanados de sectores políticos, de sectores de gobierno, a periodistas por disentir o por criticar, dije, qué pionera, pensaba el otro día, qué pionera que fue la declaración de Salta que estableció este artículo con mucha claridad. También fue muy pionera, por ejemplo, en el rechazo al mal llamado derecho al olvido, que ustedes saben que muchas veces se utiliza para intentar borrar hechos que sucedieron en la realidad y que a una persona le molestan que queden en los archivos digitales, ¿no? Y que nosotros como CIP, y en esto hemos estado de la mano incluso de Google, trabajando en conjunto, Carlos Jornet fue uno de los artífices, de decir prácticamente un principio que el derecho al olvido era claramente atentatorio de la memoria colectiva y también atentatorio del derecho a la información de la ciudadanía, ¿no? Bueno, estas cosas realmente muestran que Salta realmente fue pionera y fue muy buena. Y yo diría, si tuviera que pensar Salta, la dividiría como en dos partes. Una primera parte que es básicamente una declaración donde el foco está puesto en la defensa de la libertad del individuo o del periodista frente a los ataques, sobre todo del poder político y del Estado, que tiene un poder muy, muy grande y que obviamente lo que temíamos y seguimos temiendo, porque esto es algo que la batalla de la libertad nunca está conquistada, ni mucho menos, y si uno mira los informes de Freedom House, donde tengo también el gusto, el honor de participar en el board, vemos que hay una declinación de la democracia y de los valores de la democracia en los últimos 15 años de manera persistente y permanente, con lo cual esta batalla no solo no está ganada, sino que está en riesgo. Y todos estos principios, yo diría, de la primera parte de Salta, están más válidos o son más válidos que nunca y creo que hay que mantenerlos. Realmente me cuesta ver en estos principios que haya algo siempre hay algo para mejorar, ¿no? Pero me cuesta ver que haya cuestiones muy relevantes que no estén contempladas. Porque básicamente lo que buscaba Salta en estos artículos es defender la libertad del individuo en el entorno digital, que el individuo o el periodista también, por supuesto, porque el periodista no deja de ser un ciudadano, que estaba o tenía el derecho de ejercer su libertad de expresión frente al poder de turno, fuera preservado de acciones como podrían ser el silenciamiento, el bloqueo, la persecución judicial u otras, por el hecho de expresar sus opiniones en Internet. O sea que yo diría que toda esa primera parte de Salta, que le ponía sobre todo límites al Estado, no solo al Estado, pero sobre todo al Estado, para mí está más vigente que nunca y obviamente estamos revisando si hay algún aspecto, alguna sutileza, alguna palabra que puede mejorarse, pero básicamente lo que vemos es que es una declaración muy sólida y muy buena. Después, Salta tenía una segunda parte donde ya se empezaban a esbozar las problemáticas que impactan más sobre la industria de los medios de comunicación, sobre la sostenibilidad, como decía Roberto Roch, pero también indirectamente impactan sobre el individuo y sobre el ciudadano, porque en cuanto nosotros desprotejamos la sostenibilidad del periodismo, en cuanto desaparezcan las empresas periodísticas, en cuanto crezcan los desiertos informativos, también va a estar mucho más desprotegido, obviamente, el ciudadano que no va a poder enterarse de aquellas cuestiones de interés público que lo afectan en su vida como ciudadano y que le permiten, sobre todo, elegir en libertad y controlar al poder. Entonces, ahí vemos que aparecen, y en estos 5 o 6 años se han profundizado algunos riesgos para el debate democrático. El riesgo este de la polarización algorítmica que muchas veces
hace muy complejo que se pueda establecer un debate democrático en la sociedad, porque solamente escuchamos a aquellos que piensan igual que nosotros, y estas cámaras de eco, estos algoritmos, muchas veces solamente nos traen la ratificación de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos. Pero vemos también cuestiones como esto que decía, la legislación que se ha establecido en Europa o en Australia, más cercano en el tiempo en Canadá, respecto de cuál es el modelo. Nosotros en Salta habíamos establecido en el artículo 12 que había una necesidad de compartir los beneficios. Pero bueno, se han visto distintos modelos, el modelo de la propiedad intelectual, que es el que se usó en Europa, el modelo más asociado a la defensa de la competencia, que es el que se usó en Australia, y creo que ahí, por lo que venimos charlando en la CIP, hay una coincidencia entre los medios respecto de que lo ideal es que el rol del Estado en este tipo de negociaciones sea lo más acotado posible, que se privilegie obviamente la negociación entre privados, pero que sí de alguna manera se establezcan pautas, como puede haber sido en el caso de Australia el Código de Negociación o como puede ser alguna otra, que lo que hagan es favorecer que esa negociación sea justa, sea razonable y que se equilibren las asimetrías de poder en esa negociación. Y que si esa negociación fracasa, sí existe un mecanismo que habrá que ver cuál es el mejor actor para llevarlo adelante. En el caso de Australia era la Autoridad de Defensa de la Competencia, en algún otro país se habla de arbitrajes o que intervenga la justicia. ¿Cuál es el mejor actor que puede ser el que zanje las diferencias cuando lamentablemente no se pueda llegar a un acuerdo, que obviamente es lo que deseamos todos, que se pueda llegar como se llegó en Australia o como se llegó también en Canadá con un actor, en este caso Google, lamentablemente. Después voy a hablar del otro actor porque me parece muy preocupante, pero claramente me parece que es un tema que se puede ampliar en Salta, se pueden bajar algunos parámetros más. Otra cuestión que me parece que tiene que estar presente en Salta, porque de alguna manera fue el motivo, el disparador de esta actualización, es la cuestión de los motores de inteligencia artificial. Claramente, nosotros lo que estamos viendo es que, y yo lo acabo de ver ayer en la reunión en Ginebra, es que para los medios la cuestión de los motores de inteligencia artificial generativa es un desafío enorme. Primero porque ya la gente va a consumir muchas veces la información que requiere directamente en el motor de inteligencia artificial sin acudir a los medios. Segundo, porque hay un claro riesgo de que se aumente la desinformación, la manipulación, la tergiversación de la información que nosotros generamos, y que esto alimente justamente un riesgo para el debate también democrático a partir de la proliferación de lo que puede ser información falsa o falaz o tergiversada, ¿no? Tomada muchas veces de nuestras propias fuentes. Entonces, una de las cuestiones que quedó claro ayer aquí en Ginebra es que hay lo que se llama el sistema de las 3C, que los motores de inteligencia artificial tienen que actuar de buena fe en base a criterios éticos y legales, y que hay 3 principios que tienen que cumplirse a rajatabla para el uso de la información de los medios de comunicación que hacen los motores, ¿no? El consentimiento, que no se presume, o sea que tiene que ser explícito. El crédito, o sea, la atribución a la fuente en la cual ese motor de inteligencia artificial se nutrió, del medio que se haya nutrido, de los medios que se haya nutrido para dar una respuesta. Y finalmente la compensación por el uso de esos contenidos. ¿Y a qué uso nos referimos? Porque muchos se preguntan, bueno, pero el motor de inteligencia artificial usa el contenido de los medios por ahí sin pedirnos permiso para entrenar un modelo, lo que se llama Large Language Model, modelo de amplios volúmenes de lenguaje. Y muchas veces lo usa sin haber pedido permiso o sin haber hecho un acuerdo de licencia con los medios. Bueno, nuestra posición claramente Tres es que minutos, tiene... Martín, por favor. Sí, 3 minutos. perdón. Nuestra posición es que tiene que haber un acuerdo de licencia con los medios. De hecho, los mismos motores lo están demostrando cuando han firmado acuerdos con Associated Press, con grupos de España, con grupos de Francia, con grupos de Alemania. O sea que eso tiene que existir. Para entrenar, para dar respuestas, el segundo uso, muchas veces el motor lo que hace es raspar el contenido de los medios, se llama así en términos técnicos, y exhibe respuestas con
contenido que le ha brindado uno o más medios de comunicación. Esto también tiene que ser fruto o tiene que ser parte de un acuerdo de licencia. El tercer punto es cuando un motor hace síntesis, resúmenes o análisis basados en medios de comunicación, también tiene que tener licencia. Y el cuarto punto es cuando justamente el motor se actualiza en tiempo real, que obviamente necesita la licencia de un medio de calidad porque hoy los motores tienen una deficiencia respecto de esta actualización. Bueno, estos 4 usos claramente tienen que estar licenciados, tienen que estar compensados y tienen que atribuir la fuente a los medios y además tienen que establecer un hipervínculo, un link, ayer lo hablábamos en la reunión, con el medio. Bueno, esto es un resumen de los desafíos vinculados con inteligencia artificial. Tiro algunos títulos para seguir la charla más adelante. Nos preocupa, y creo que acá tenemos 2 ejemplos muy claros, 2 cuestiones que no estaban en la declaración de Salta: los abusos de posición dominante en el mercado publicitario. Y acá vemos, por ejemplo, un ejemplo reciente es la demanda que le hicieron 80 medios de España a Meta por haber justamente sido una competencia desleal en el mercado publicitario español para los medios de comunicación porque no cumplió la Directiva Europea de Protección de los Derechos de intimidad, de privacidad de los usuarios, mientras que los medios de España sí la cumplieron. Con lo cual ahí los medios calculan que hay un daño, creo que lo calcularon en 5.000 millones de euros, a los medios españoles por parte de Meta, que es la propietaria de Facebook, de Instagram, por no haber cumplido la Directiva de Privacidad Europea. Y esto es claramente un caso de competencia desleal en el mundo publicitario. Esto no estaba mencionado en Salta, que se hace una cuestión que tengamos que analizar. Y un segundo y último punto, ya antes de cerrar y después lo dejo para la segunda vuelta, me parece que es muy importante que establezcamos algún tipo de principio que deje en claro que no se puede incumplir la legislación, por ejemplo, que protege a los derechos de autor o que protege la propiedad intelectual de los medios o que protege la atribución de los medios, apelando a decisiones como la que ha tomado Meta en Canadá de directamente retirar a las noticias de sus plataformas. Esto es otro caso para mí muy claro de elusión de cumplimiento de la ley, eludir el cumplimiento de la ley apelando a decisiones entre comillas de mercado, pero son claramente decisiones que afectan el derecho a la información de la ciudadanía. Hoy los canadienses no pueden compartir una noticia en Facebook, no pueden compartir una noticia de medios canadienses en Instagram por esta decisión de Facebook, que es mucho más que una decisión comercial o de producto. Es una decisión que afecta el derecho a la información de los ciudadanos canadienses y por ende también la sostenibilidad de los medios canadienses. Esta es mi primera intervención, espero poder continuarla más tarde. Gracias. Muchas gracias, así debe ser, Martín, muchas gracias. Le hemos pedido a Martín que se extienda un poco de un plazo inicial de 10 minutos tan solo, porque queríamos tener la visión de él, la mirada de él, la síntesis de él sobre lo que representó Salta hace 5 años y un balance de lo que son los ejes principales de la discusión en ese momento. Sin más, le pido a Asdrúbal Aguiar que tome la palabra hasta por 10 minutos, por favor, con el propósito de después hacer un diálogo entre los 3 panelistas y recibir y atender preguntas. Asdrúbal, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y muy grato para mí el poder reencontrarme con viejos amigos. Quisiera montarme sobre la exposición de Martín y dejar de lado inclusive las notas que traía para mi primera apertura. Y me monto sobre su exposición porque él señala bien que Salta ha tenido 2 etapas centrales. La etapa en donde trataba de asegurarse, de fijarse como ancla interpretativa de la declaración, la defensa de la libertad del individuo y de los valores de la democracia. Y en la segunda etapa, obviamente, asumir directamente los elementos que se plantean como desafío dentro de este nuevo sistema o dentro de este nuevo ecosistema digital y de la inteligencia artificial que ha avanzado aceleradamente en el curso de los últimos 30 años. Yo lo primero que hice fue ciertamente revisitar el preámbulo de la declaración. ¿Y por qué he revisitado el preámbulo? Porque tengo muy presente que era la parte
que más me preocupaba, se lo decía inclusive a Roberto Rota, a Trotti, a Lanza, a Iriarte, cuando estuvimos discutiendo los primeros elementos para la configuración de esta declaración. Porque es que el preámbulo de la declaración es lo que nos va a permitir a nosotros tratar de arrastrar después la parte prescriptiva e irla adecuando en la misma medida en que se vaya movilizando el desafío en el campo digital y de la inteligencia artificial. Porque la diferencia que tiene este nuevo ecosistema con el ecosistema del cual nosotros venimos es que el ecosistema pasado es un ecosistema afirmado en la lugarización y que responde a criterios temporales. El nuevo ecosistema rompe con la lugarización y el asiento y se conjuga en términos de instantaneidad. De modo tal de que montar un puente sobre esas dos realidades implica casi asumir una aporía, una contradicción teóricamente irresoluble y prácticamente irresoluble, porque se responde a dos categorías y a dos concepciones. Y por eso la gran tarea de la CIG, y en eso ha sido pionera, es decir, mire, más allá de que el nuevo ecosistema rompa el paradigma e implique un quiebre epocal, nosotros tenemos principios que son irrenunciables. ¿Cómo logramos situarlos en esa nueva realidad? Bueno, esa es la tarea que nosotros tenemos que asumir. Pero sí debo decir de entrada que cuando yo hice la revisita del preámbulo, obviamente iba a la primera parte. El periodismo y los medios de comunicación son actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas. Y aquí incluyo la digital, en las que operan, son claves en la búsqueda de la verdad, en la facilitación de la cultura democrática y en empoderar a la ciudadanía para ejercer sus libertades. Y aquí yo me detengo porque me preguntaba para mis adentros si ciertamente estos desafíos pueden ser sostenidos en el mundo de las plataformas digitales. ¿Por qué razón? Porque la plataforma digital domina fundamentalmente también, además de la virtualidad y de la instantaneidad, la subjetividad. En el mundo de la prensa escrita de la cual nosotros venimos, lo que es central es la localidad, la temporalidad y la objetividad. Entonces, produciéndose esa ruptura de carácter epistemológico, hay que ver cómo hacemos nosotros para sostener la cultura democrática en un momento de deconstrucción democrática en el mundo occidental. Y esta es una realidad que nosotros no podemos ocultarla. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo estos ejercicios sin darnos cuenta de que el tsunami deconstructivo avanza y avanza a tal ritmo que si uno ve los últimos 30 años, 1989, caída del muro de Berlín, tercera y cuarta revoluciones industriales, avanza todo ese nuevo ecosistema, lo decía el Club de Roma, no estamos preparados para ese cambio y en el 2019 muestra sus dientes el nuevo ecosistema con el COVID-19. El distanciamiento social, vale decir, el encierro de la persona humana frente a plataformas de carácter digital que asumen la gobernanza y que perturban también, Martín, la relación entre la libertad de prensa y los estados, porque es cierto que los estados están allí todavía, pero el COVID-19 demostró palmariamente que frente a los desafíos globales no hay un solo estado que tenga capacidad para enfrentar esos problemas. De nada sirvieron las actuaciones de los gobiernos, de nada sirvió Naciones Unidas, de nada sirvió la Organización de los Estados Americanos, porque son justamente expresiones de un modelo de Estado moderno que nace y se fortalece con la Segunda Gran Guerra, pero que declina con la ruptura, con el quiebre epocal. Y hoy en día, justamente la tensión es entre la vieja localidad y la temporalidad, que hay que sostenerla, y la nueva virtualidad y atemporalidad del ecosistema digital. Y ahí no juega el Estado, ahí juegan las grandes plataformas. Y a mí me preocupa desde el punto de vista inclusive, y por eso yo digo, yo realmente considero que es admirable el esfuerzo que ha hecho la CIF en este campo, porque cuando uno revisa
la totalidad de los documentos que con esta ruptura han tenido lugar en el curso de este tiempo. Y voy a mencionar algunos. Los documentos del Foro de San Pablo, los documentos del Grupo de Puebla 30 años después, los documentos de Naciones Unidas 2030 presentándonos el nuevo escenario global, e incluyo los documentos de Davos con el Gran Reseteo. ¿Qué tienen en común? Ninguno habla de democracia y ninguno habla de Estado de Derecho. Y ahí recuerdo a mi colega de la Corte Interamericana, el doctor García Ramírez, fallecido, quien decía, en el pasado las antiguas dictaduras argumentaban la seguridad nacional del Estado para limitar y violentar los derechos humanos. En esta nueva realidad tenemos que se violenta el Estado de Derecho y se violenta la Constitución y se violenta la democracia en nombre de la salvaguarda de los derechos humanos. Y este es el caso de El Salvador, que los mismos demócratas no se atreven a criticarlo. Entonces, este es un tema que yo creo que nosotros tendríamos que revisitarlo porque la experiencia que nos ha demostrado en los últimos 30 años, que ha habido, pongo el caso de distintos países de la región, se han hecho elecciones en estos 30 años como nunca se hicieron en la historia de la democracia. Y en la medida en que se realizan elecciones, se deteriora la experiencia democrática proporcionalmente. Y en este periodo se ha aumentado el decálogo de los derechos humanos. Las constituciones ahora tienen 300 artículos en materia de derechos humanos, pero nunca se habían violentado las libertades, sobre todo la libertad de expresión, que en los últimos 30 años. Entonces, esto tiene necesariamente que nosotros llevarnos a qué, y con esto voy concluyendo, a que el ecosistema emergente, no podemos. Profesor Aguiar, 2 minutos, por favor. Exacto, estoy cerrando. El ecosistema emergente no implica, como lo dice en nuestra declaración, riesgos. Es en un ecosistema antitético e inevitable. Entonces el problema está cómo logramos conjugar nosotros frente a problemas que no son realmente riesgos. El documento del secretario de Naciones Unidas del año 20 sobre la aplicación de las recomendaciones que se dieron por parte del panel de alto nivel sobre la cooperación digital, lo que habla es de derechos humanos digitales, una aporía, y en segundo lugar, habla de la gobernanza digital, ni siquiera la de los estados. Gobernanza digital, y esto es importante para nuestros medios, que viene con una cultura, la de las tecnologías de eliminación. Amazon no nació para competir con los retail, Uber no nació para competir con los taxis. Entonces, esas lógicas son las que nosotros tenemos que enfrentar desde el ángulo de la vieja prensa, pero diría, como diría Juan Pablo II, hay que seguir predicando así que demos 12, como desafío planteado frente a estas nuevas realidades. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a ti, Asdrúbal Aguiar. Damos la palabra a Carlos Jornal, por favor, Carlos. Gracias, Roberto. Bueno, Martín mencionaba recién los debates de 2018 y yo también recordaba los debates en nuestra Asamblea de México del año pasado, cuando algunas voces preguntaban, bueno, ¿por qué necesitábamos actualizar una declaración que tenía en ese momento 5 años de existente, ¿no? Y se preguntaban, ¿es que nació fallida? Para nada. Como bien se ha dicho, sabemos cuán oportuna fue y cómo anticipó muchos de los problemas que hoy estamos enfrentando, ¿no? Me refiero a algunas advertencias que hacíamos sobre que hace la declaración sobre la diseminación maliciosa de desinformación, sobre los ataques cibernéticos de diverso origen, el surgimiento de un nuevo entorno con actores que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información. Pero como decía recién también Martín, en este tiempo hubo avances, algunos avances aceleradísimos que provocaron cambios sustantivos y otros que nos están planteando nuevos desafíos, ¿no? Yo me voy a ahorrar algunas de las advertencias o riesgos sobre la libertad de expresión, porque ya fue dicho por los dos amigos que me precedieron. Pero recordarán ustedes que a fines de 2018, cuando se aprobaba la declaración, se vivían las repercusiones del primer escándalo fuerte en materia de desinformación
pero además de manipulación electoral, ¿no? Ya que en marzo de 2018 había estallado el caso Cambridge Analytica. Respecto de la sostenibilidad, el otro punto que se mencionaba, un hito importante fue el documento que emitimos en septiembre de 2021, las asociaciones de medios de las Américas, en el que instamos a valorar el periodismo en el ecosistema digital, a alcanzar una retribución justa y razonable por la publicación de contenidos periodísticos en las plataformas digitales y a evitar sobre todo prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital, que son los puntos que se están trabajando ahora para terminar de definirlos bien. En aquel momento existían ya algunas iniciativas de Google y Facebook para pagar a los medios de algunos países por sus contenidos, y el documento pedía acelerar la extensión de esos programas a otras regiones. Bueno, desde entonces Google implementó programas similares en otros países, aunque, como bien hemos dicho en reiteradas ocasiones, no con la celeridad y la extensión o la amplitud que hubiésemos deseado. Y también, como veíamos en el panel anterior, se hicieron laboratorios para acompañar la evolución digital de los medios con un positivo acompañamiento a propuestas de la CIP y de asociaciones nacionales. Pero como bien se destacó ya, no actuó igual Facebook, hoy Meta, que incluso restringió considerablemente la exposición de contenidos en sus plataformas y aplicó restricciones totalmente inaceptables en mercados donde se aprobaron marcos legislativos, ¿no? En relación con la inteligencia artificial, ya en la reunión de medio año de abril pasado alertábamos sobre cómo se estaban facilitando maniobras de desinformación, especialmente durante la guerra de Ucrania. Y ahora esto se ve mucho más claro en el conflicto de Medio Oriente, pero también en el uso que se realiza de la inteligencia artificial, que es una herramienta maravillosa, bien usada, para estigmatizar, para humillar, para descalificar a opositores o voces críticas. Ya no solo se falsifican fotografías, sino videos, audios, y esto genera un enorme esfuerzo de parte de los editores por verificar toda la información que nos llega por fuentes confiables, e incluso las que nos es enviada por fuentes de plena credibilidad, porque estas también pueden haber sido inducidas al error. Bueno, por todo eso, por los cambios tecnológicos significativos que se han producido en estos años, por los retrocesos de algunas plataformas en facilitar la difusión de contenidos periodísticos, pese a ser claramente facilidades esenciales de Internet, entendemos que la declaración de Salta tiene que ser actualizada, precisando la responsabilidad por la difusión de discursos de odio o la incitación a la violencia, por atribuir indebidamente a editores información falsa, como ocurre con la inteligencia artificial, para que haya avances en la transparencia y posibilidad de auditar los criterios que se aplican para jerarquizar contenidos, para limitar posiciones de dominio del mercado publicitario digital, para que las grandes compañías globales, incluyendo los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, no puedan eludir legislaciones nacionales como está ocurriendo en varios países, ¿no? No se trata de una disputa comercial o por razones de negocio, como algunos pretenden instalar para desacreditar los reclamos. La sostenibilidad de la prensa, está claro, es uno de los ejes de lo que estamos planteando, pero el miércoles el miércoles pasado, cuando analizamos la crítica situación de las libertades de prensa y de expresión, hemos visto el peso creciente que han adquirido en las redes sociales las maniobras de desinformación, de manipulación de la opinión pública, que incluso llegan a condicionar procesos electorales o son usadas para defenestrar a opositores. Vimos la proliferación de troles, de bots, de haters, el acoso en línea de mujeres periodistas, como mencionaba Martín, los bloqueos de contenidos por actores estatales o privados, como bien sabe Asdrúbal, que ocurre en Venezuela,
Nuestro planteo, el de la CIP y el mío personal como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, es para que no se siga enturbiando el debate ciudadano y creemos que el periodismo profesional es el mejor antídoto contra los problemas que hemos reflejado. Creemos que en esto hay consenso con otros actores del ecosistema digital y que dejar claro esos puntos de coincidencia con la participación proactiva y con espíritu positivo del representante de los gigantes tecnológicos que ojalá aporten realmente a este debate, nos permitiría avanzar con mayor facilidad en futuros acuerdos. Pero si se lo quiere ver como una cuestión de negocio, ok, allá vamos, hablemos de negocio. Porque si se sigue debilitando las libertades de expresión y de prensa, no tengo duda de que se va a extinguir la democracia, que ya está muy debilitada en muchísimos países y sobre todo en varios de nuestra región. Hay sobradas muestras de que sin democracia caen dramáticamente las posibilidades de desarrollo económico y social y por ende la generación de negocios. Carlos, por Hace favor. 2 años, estoy terminando, gracias Roberto. Gracias. En nuestra Asamblea General de Madrid hicimos el ejercicio de cruzar los rankings de corrupción, de Producto Interno Bruto, de competitividad económica y de clima de negocios con el listado de países según el grado de libertad de prensa y de expresión. Y pudimos ver que había una correlación casi perfecta. Cuando había mayores limitaciones al trabajo periodístico, mayor debilidad de la prensa, crecía la corrupción, caía el producto interno, se deterioraba la competitividad y las inversiones. Por eso, y ya para cerrar, como dijimos en el cierre de la declaración de Salta original, necesitamos promover un ecosistema digital sano y equilibrado en el que la opacidad de los algoritmos no termine diciendo qué información es relevante para una persona o una sociedad y en el cual la desinformación pueda combatirse con periodismo profesional y de calidad. Para eso claramente se necesita de medios que sean sustentables e independientes. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Martínez Chevers, Asdrúbal Aguiar, Carlos Jornet, por este periodo, por este espacio, por esta etapa de nuestra conversación. Les quisiera pedir en un máximo de 3 minutos. Debo decir que Carlos Lauría nos ha autorizado a todos un espacio suficiente para profundizar en esta charla entre nuestros 3 panelistas y después atender algunas preguntas. Les rogaría que las preguntas las colocáramos al final. Quiero pedir una nueva intervención a los 3, de 3 minutos máximo. Va a ser un reto, pero sobre algunos ejes que considero han coincidido en algunos casos, en otros creo que tendría sentido profundizar. El tema de la desinformación. Quiero aludir a un estudio que publicó hace algunos meses la revista Science, donde obtuvo autorización de Meta, hay que decirlo, para consultar 40 millones de cuentas de Facebook relacionadas con en el proceso electoral de Estados Unidos en 2020. La desinformación, sabemos, se agudiza en los procesos electorales y en todos momentos críticos de polarización de una sociedad. Pero en este reporte que publica Science, da cuenta precisamente de una enorme desinformación y de un sesgo del algoritmo de Meta en favor de las posturas más confrontativas, más polarizantes, de los discursos de odio y más conservadoras. Este es el producto de ese algoritmo en un reporte de decenas de páginas interesantísimo que le he compartido a Catalina Botero, que tiene participación en una especie de board y que estará en la mesa siguiente. Va a ser interesantísimo su visión sobre el tema. Desinformación, entonces, responsabilidad sobre los contenidos que corren en redes. ¿De quién es responsabilidad? Hasta ahorita las plataformas, las redes sociales se declaran agnósticas en este sentido, pero ya estamos viendo los efectos. Transparencia de los algoritmos. Y en otro momento, en otro minuto tal vez, minuto y medio, ¿cuáles serían los 3 ejes principales del diálogo con las plataformas a partir de lo que hemos discutido en los 2 últimos días? ¿Cuál es la visión de Salta? ¿Debe ser profusa en sus alcances, en su profundidad, o debe tener conceptos generales, digamos, que nos puede tener
una constitución, por ejemplo, o algunas constituciones. Y finalmente, ¿cuál es el rol de la CIP? ¿Cuál rol debería tener la CIP en la mirada de Salta? Salta debe ser una herramienta para definir el rol de la CIP, pero hacia el futuro, ¿cómo visualizan ustedes el rol de la CIP? Perdón por abrumarlos con esta temática, están abiertos a abordar otras también, pero empezamos con Martín. 3 minutos, por favor, Martín. Bueno, has tocado un amplísimo espectro de temas, Roberto. Básicamente, yo creo que la cuestión de la desinformación es un problema creciente y los sesgos de confirmación o las burbujas de sentido que generan los algoritmos, obviamente son hoy una realidad de alguna manera se expresa en la degradación del debate democrático y en la aparición de expresiones mucho más extremas en cada uno de nuestras sociedades y de nuestros gobiernos, ¿no? Y obviamente yo creo que allí es muy difícil lo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer un llamado de atención respecto de esto. Lo vinculabas con la responsabilidad. Yo creo que claramente hay en las plataformas una responsabilidad respecto al efecto de viralización que tienen digamos, sus tecnologías respecto a lo que puede decir o no un tercero. Porque es muy fácil decir, bueno, yo no posteo ningún contenido, yo no invierto en periodismo, yo solo soy un intermediario, pero claro, soy un intermediario que permite que por ejemplo, una intervención como la que mencionaba Carlos de Cambridge Analytica puede afectar y terminar modificando el resultado de una elección por la viralización que tuvo. Entonces, que hay una responsabilidad claramente en la diseminación de esa información, que muchas veces puede ser maliciosa, falsa o tergiversada, me parece que no tengo dudas, respecto de cuando se trata de informaciones además que tiene un efecto violento o un efecto, si se quiere, que puede terminar en general, por ejemplo, en abusos. Esto ya está establecido en principios internacionales donde hay una responsabilidad del intermediario en esos casos sin ninguna duda. Y me parece que cuando hablamos de motores de inteligencia artificial, no tengo dudas ya, porque acá el motor lo que hace es usar varias fuentes, pero termina generando una respuesta nueva donde claramente no puede culpar a esas fuentes de la responsabilidad sobre la respuesta, con lo cual no tengo ninguna duda que en el caso de los motores de inteligencia artificial hay una responsabilidad primaria de dicho motor en el efecto que puede causar, por ejemplo, una respuesta. Esto respecto a lo que decías de responsabilidad, desinformación. Respecto de la opacidad de los algoritmos, yo creo que hay algunos mecanismos. Canadá es un ejemplo que cuando le exige a las plataformas que le informen a los medios con determinada anticipación los cambios en sus algoritmos para que los medios puedan adecuarse y no seamos sorprendidos en nuestra buena fe, que de golpe vemos que nuestros contenidos desaparecen de las jerarquizaciones o de golpe son privilegiados. Esto hay que transparentarlo. Recién uno de los que están escuchando el panel decía que no estaba de acuerdo en que las plataformas distribuyan nuestros contenidos. El problema es que estamos en una situación, como decía Carlos, donde hoy son casi facilidades esenciales. Muchas veces los medios no podemos prescindir de la distribución de estas plataformas porque hoy son casi la puerta de entrada a Internet. Es lo que en derecho a la competencia se llama justamente facilidades esenciales o gatekeepers. Entonces, realmente, al no poder prescindir de ellas, porque entonces estaríamos prácticamente saliendo del ecosistema digital, tenemos que sí lograr que nos paguen por el contenido que usan y sí lograr que los criterios del algoritmo respecto de la exhibición de la información sean transparentes, privilegien el contenido original y no el plagio, que es una cosa que pasa mucho, privilegien el contenido de calidad, que volvamos a aquello que Google, por ejemplo, siempre reivindicó y que creo que eso era algo que la diferenciaba de otras plataformas, que estaba a favor de la Internet abierta, respecto de la Internet abierta como la Internet en la cual uno puede consumir a los medios en sus propios ecosistemas, en el ecosistema de los medios y no dentro de jardines amurallados. Yo creo que es importante que, por eso los motores de inteligencia artificial tienen que atribuir la información a una fuente, que sería el medio, y establecer un hipervínculo. Tenemos que volver a llevar a la gente a las marcas periodísticas en lo posible. Obviamente que no podemos modificar la realidad, pero sí establecer normas muy claras
respecto a eso. Y la última, y con esto termino, los usos que hagan de los contenidos de los medios, tanto las plataformas como los motores de inteligencia artificial, tienen que estar sujetos a compensaciones, acuerdos de licencia específicos para cada uso. No vale lo que yo le haya autorizado, por ejemplo, a Google para Showcase, para que luego Google lo use en un motor de inteligencia artificial. Esto lo acaba de decir la Autoridad de la Competencia francesa, que incluso impuso una multa porque dijo, los usos para inteligencia artificial tienen que ser específicos y tienen que ser compensados y tienen que ser materia de una licencia aparte. Muchas gracias, Martín. Hazme la guía, por favor. Eh, yo creo que lo primero que hay que volver a 3 minutos, precisar. por favor, Asdrúbal. Gracias, Roberto. Gracias a ti, gracias a ti. Voy directamente al tema de la polarización. ¿Por qué hay polarización? La polarización tiene lugar justamente por el tema que señalaba yo en mi exposición anterior, el proceso de construcción cultural, producto justamente de la lógica del ecosistema digital y de la inteligencia artificial. Se dijo, cuando ingresamos a Internet, hay un proceso de democratización porque todos los usuarios tienen la posibilidad de gratuitamente montarse sobre las redes. Pero eso tenía a cambio justamente la disponibilidad de la persona, que deja de ser persona para transformarse en un objeto, a ser seccionada en partes con finalidades esencialmente comerciales. Entonces los algoritmos comienzan a establecer las relaciones entre las personalidades de cada uno de los usuarios para luego decidir cuál es la información que desde el punto de vista emocional se le redirige a esa persona, reduciéndole su espacio de discernimiento. Y esto justamente es lo que ha venido incidiendo en el manejo sobre todo del ámbito electoral y político. La segmentación de las personas, la segmentación de los discursos para que lleguen unos a un lado y lleguen otros a otro lado. El segundo elemento tiene que ver básicamente con ese cambio. Nosotros venimos del mundo del Homo sapiens al Homo videns o el Homo faber, saltamos al hombre Twitter. Y aquí viene una gran reflexión que me hacía un profesor mexicano. Me decía, ¿hay desinformación, posverdad? ¿O es que ahora que simplemente se ven las cosas desde el punto de vista no racional, sino emocional, cada quien tiene sus informaciones y verdades al detalle y las construye emocionalmente y las relaciona arbitrariamente, sin el proceso justamente de testeo que normalmente se hace en el campo justamente de la prensa y como ha sido históricamente? Entonces, la radicalización es porque el ecosistema provoca escepticismo, provoca simplificación, hay desinstitucionalización y allí viene la radicalización, la polarización, que es producto esencialmente de un ecosistema que privilegia lo sensorial y no lo racional. O sea, privilegia lo emocional y no el discernimiento y la posibilidad de que una persona informada pueda justamente escoger entre distintas alternativas. Y por último, resaltaría un detalle que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, que a mí personalmente me preocupa, ChatGPT. El problema de ChatGPT, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los contenidos? No sé si hay una data realmente verificada, pero me decían algunos conocedores de la materia que casi el 60% de los contenidos que están receptados en ChatGPT vienen justamente de expresiones culturales progresistas, muy legítimas, pero que no tienen ninguna relación o proporcionalidad con los discursos o las narrativas que profundizan en el ámbito de la libertad. Y lamentablemente el discurso, repito, democrático que ha comprado Occidente y que está comprando Occidente fue, y con esto cierro, el que fijaron los chinos 15 días antes de la guerra de Rusia contra Ucrania. En la declaración de Beijing dicen, si Occidente quiere tener paz, acepte que la democracia y las libertades tienen que construirse al detalle, de acuerdo con las realidades de cada nación y de cada grupo humano, de cada estado, de cada gobierno. Con lo cual, obviamente, produciéndose esa fragmentación, necesariamente en la fragmentación lo que queda es la polaridad y no hay alternativa frente a esto. Muchas gracias. Carlos Jornet, por favor.
Sí, gracias Roberto. Bueno, planteaste varios temas, como en aras de la brevedad. Yo voy a tomar uno que mencionabas, que era el de que las plataformas mencionan el hecho de que son agnósticas respecto de los contenidos. Y ese fue un tema que fue muy debatido en Salta en 2018 por el tema de si correspondía o no que se atribuyera responsabilidad a las plataformas por los contenidos que allí se iban difundiendo. Y la defensa fue esta, que ellos no eran editores, sino que eran simplemente un canal donde se transmitía información de terceros y que no había intervención de las plataformas en la gestión de esos contenidos. Esa realidad ha cambiado diametralmente. De hecho, hoy muchos de los contenidos que vemos en buscadores o en otro tipo de plataformas son contenidos generados, en algunos casos utilizando información de los propios medios y sin citar fuentes, pero ya digerida y mostrada de forma tal que se alimente ese jardín amurallado que mencionaba Martín. Entonces, claramente hay un cambio de raíz entre lo que discutíamos en 2018 y la realidad de hoy, ¿no? Eh, pero además mencionabas debía ser el rol de la CIP en esta situación. Yo creo que debemos seguir planteando con voz clara los desafíos que se van planteando, estos nuevos desafíos que se van planteando y que generan al periodismo y a los medios nuevas formas de encarar la gestión de los contenidos y tenemos que ir generando alianzas que nos permitan tener mayor fortaleza para una negociación equilibrada, eh, para que el periodismo siga siendo sostenible y sobre todo que la información que le llegue a la sociedad pueda ser información verificada con un editor responsable realmente y no cunda de algún modo más desinformación, más posibilidades de manipulación y sobre todo de, el uso de las redes para denigrar, para atacar. Hoy la tecnología claramente permite identificar cuando hay una granja de trolls, cuando hay una acción coordinada de una serie de personas que están actuando contra una institución o una persona física. Entonces, apliquemos la tecnología de buen modo para frenar ese tipo de acciones y que no se enturbien los procesos electorales y las democracias de la región. Muchas gracias, Carlos Jornet. Damos paso a preguntas. Veo solamente levantada la mano de nuestro expresidente Alejandro Aguirre. Alejandro, por favor, adelante. Señor presidente, muchísimas gracias. Felicitaciones a todos los ponentes. Ha sido esto excelente. La pregunta mía es si algunos países tienen visiones o perspectivas mucho más amplias que otras en lo que es el contenido y la libertad de expresión y la libertad de las personas para proyectar el contenido. Por ejemplo, en Europa, en muchos países, digamos España, en particular por su constitución, la sección 18, prohíbe que una persona tome fotografías de personas en las calles y cosas por el estilo. ¿Hay espacio o debe de haber espacio en este tema, en lo de Salta, para ver estas diferencias? Porque ciertamente las plataformas que básicamente se nutren de estas cosas tienen una gran ventaja por su poder y porque es su negocio, su modelo de negocio, gente tomando fotografías de gente y poniéndolo en la plataforma, y así se hicieron muy grandes, y es mucho más difícil ir detrás de ellos por algo que ir detrás de un medio establecido con nombre propio. Es algo que debe de ser parte de una modificación de la declaración de falta.
Yo creo que es un tema para conversar. En realidad, todo lo que tú dices, Alejandro, está protegido por el derecho de copyright y realmente tanto el uso no autorizado de imágenes como el uso no autorizado de videos está penado por la ley. Y de hecho, vos ves que muchas veces las propias plataformas tienen mecanismos para, incluso cuando esto se viola, dar de baja contenidos. Con lo cual, podría ser ratificar ese principio que ya existe en la legislación internacional y creo que en la de cada uno de los países, donde sí creo que hay una diferencia de lo que es la tradición de la CIP respecto de lo que son algunos estilos más intervencionistas, como pueden ser algunos estilos de países europeos, es en darle al Estado algún tipo de intervención en la determinación de qué es, por ejemplo, una fake news. Eso yo creo que sería peligroso, darle al Estado algún tipo de rol en la determinación de qué es o no una información falsa o cuándo hay desinformación. Me parece que la tradición de la CIP en ese sentido es más anglosajona y creo que tiendo a pensar que es más, honra más nuestras tradiciones, que no le otorguemos al Estado o a los estados, que puede ser muy peligroso, un rol en la determinación de la calidad de la información, ¿no? De hecho, en la propia declaración de Salta esto está claramente especificado, que cómo contrarrestar la desinformación a través de, por ejemplo, la alfabetización digital. Quizás un tema que se puede agregar es las medidas de autorregulación que ya han sido promovidas incluso por los relatores de libertad de expresión, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas. Es un tema que está para discutirse, pero siento que ahí la tradición de la CIP es una tradición más anglosajona que europea. En el tema desinformación, en el tema de imágenes que tú dices, es más un derecho de propiedad intelectual tradicional que podemos evaluar si es necesario o no incorporarlo, claramente. Muchas gracias. Estoy viendo varios comentarios, no tengo manos levantadas más. Quisiera tomar un minuto para comentar, compartir con ustedes que el próximo 3 y 4 de mayo habrá un evento muy importante con la participación, con el impulso de la CIP en Chile, en Santiago de Chile, con el motivo de celebrarse el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es un evento organizado por UNESCO, pero tendrá la CIP una singular participación. Lo hará en colaboración, en alianza con la UAN y con las asociaciones nacionales en distintos países, especialmente de América Latina. En ese espacio esperamos un pronunciamiento de la CIP que se va a traducir, de esta alianza de CIP, UAN, las asociaciones nacionales y múltiples organismos de prensa, no solamente en el continente, sino también en España, en Portugal, que se va a traducir en un desplegado de prensa en torno a cuáles son los valores del periodismo que nosotros resaltamos, enaltecemos, y cuáles son las desviaciones en la comunicación pública, en el debate público sobre el que tomamos distancia. Este desplegado, que se llamará Creemos en el Periodismo, puede ser recogido, descargado en el portal de la CIP, pero las asociaciones nacionales, destacadamente ADEPA, la Asociación Nacional de Prensa de Chile, la AMI de Colombia, la NJ de Brasil, la Alianza de Medios MX, estarán impulsando entre sus socios la publicación de este desplegado que estará firmado por un número muy importante, insisto, de agrupaciones en la materia, y es deseable que también esté en el ámbito, en el margen superior derecho, el logo del medio que lo publica. Tendremos en esta misma oportunidad un posicionamiento de los participantes en una nueva versión de lo que hace 30 años fue denominado la Declaración de Santiago sobre Libertad de Prensa. Esta versión que provendrá exclusivamente de los participantes de CIP, de UAN, de las asociaciones y de otros firmantes, arrojará una nueva mirada sobre esta declaración bajo la lupa de la sostenibilidad y los nuevos desafíos para la libertad de prensa. Por último, dentro de este foro de la CIP, tendremos un panel organizado por estos participantes con este mismo eje. Muchas gracias. Quiero permitirles
o más bien solicitarles, rogarles a nuestros panelistas que hagan un último balance de 1 minuto sobre los temas que nos ocuparon en este espacio. Nuevamente, doy la palabra en el sentido contrario. Arrancamos con Carlos Jornet, por favor, y cerramos con Martín Echevers. Bueno, lo decía recién, creo que la revisión de la Declaración de Salta es una excelente oportunidad para ver lo que ha venido pasando en este tiempo y tratar, de algún modo, vos planteabas recién, Roberto, si debía ser algo un poco más amplio y tratar de parecerse más a una constitución. Creo que no estamos en condiciones de hacer eso, menos aún con los cambios tecnológicos, pero sí ir viendo algunas tendencias que se van produciendo y no esperar a que la tecnología nos avasalle nuevamente. Creo que es muy difícil prever lo que va a ocurrir en esa materia en los próximos años, pero hay algunas tendencias que ya se están avisorando de cómo la información puede estar ya no solo en los soportes tradicionales o en los nuevos que se conocen, sino en otro tipo de informaciones, en las famosas gafas con información que va apareciendo. Bueno, todo eso son cuestiones que de algún modo habría que tratar de tener un paraguas que las proteja, las acoja. Tendremos que hacer un poco de esfuerzo, de imaginación también para ver cómo contemplar esas cuestiones. Muchas gracias, Carlos. Asdrúbal Aguiar, por favor. Gracias, querido Roberto. Voy directamente a un planteamiento que quizás pueda realizarles en el contexto de lo que fue mi experiencia como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana tiene todo un conjunto de derechos, entre ellos libertad de expresión, protección de la honra, y en ninguna de sus normas hace referencia a la cuestión democrática. Pero la cuestión democrática está esencialmente en el preámbulo de la declaración. ¿Qué ha ocurrido? La Corte, cada vez que se encuentra frente a la violación de un derecho, no necesita reformar el derecho, sino que hace una interpretación progresiva de ese derecho a la luz de lo que le señala como orientación valorativa el preámbulo de la Convención. En el caso de Salta, justamente por la preocupación que se plantea dentro de la misma CIP, yo creo que lo que hay que blindar y quizás reexplicitar es el patrimonio intelectual que defiende la CIP en el preámbulo y proceder obviamente a las reformas que va a ser necesario hacerlas, Roberto, cada día, cada mes, porque la realidad digital cambia a cada día y a cada mes. La vieja realidad cambiaba en meses o en años. Entonces, los desafíos del ecosistema digital y de la inteligencia artificial es imposible mineralizarlos normativamente en un solo momento. Tienen que ir variando, pero eso sí, la parte preambular quedar claramente deslindada y bien definida, ¿no? Muchas gracias, Asdrúbal Aguiar. Martín Echevers, por favor. Gracias, Roberto. Bueno, ha sido un placer compartir este panel. Alejandro, me quedó pendiente decirte que más allá de que quizás no convenga que los estados, me refiero a los gobiernos, los poderes ejecutivos, intervengan en lo que puede ser la determinación de una desinformación, sí claramente reivindicamos el rol del Poder Judicial, ¿no? Esa es la reivindicación histórica que ha hecho la CIP respecto de la responsabilidad ulterior y que el único juez es el Poder Judicial respecto de la responsabilidad de los contenidos y que obviamente yo creo que hoy las plataformas tienen una responsabilidad, como dije. Finalmente, coincido con Asdrúbal, la guía de esta declaración fue la defensa de la libertad del individuo, y el periodista es un individuo, como en el entorno digital, para que de alguna manera fuera el reflejo de la libertad constitucional que tenía el individuo cuando no teníamos entorno digital y que estuvo en Chapultepec. Hoy eso hay que dejarlo muy claro, tiene que ser casi lo más
pétreo, la letra dura de Salta que, como dice Asdrúbal, debemos reivindicarla siempre. Y respecto de la sustentabilidad de la industria periodística, que yo creo que indirectamente es la que permite que los individuos puedan ejercer la libertad de expresión y puedan ejercer su rol de ciudadanos controlando al poder, esa es la que hoy está en riesgo y ahí aparecen todos estos aspectos de actualización que fuimos mencionando y que, como dice Asdrúbal, probablemente no terminemos de hacerlo este año y tengamos que, quizás, ¿quién te dice dejar una comisión de Salta permanente? Veremos. Gracias, Martín. Parte de la conversación. Ha sido un panel excelente.